Soy María Marta Bertones, soy la presidenta de la Fundación de Hemisferectomía. Pensamos esta jornada de capacitación para que los docentes, los acompañantes terapéuticos, em, kinesiólogos, terapistas visuales, que tienen que acompañar en este año que comienza algún niño con hemisferectomía, tenga acceso a información de calidad. Siempre pensamos esto de que es un proceso complejo a veces cuando tenemos la noticia que tenemos que acompañar la trayectoria escolar de un niño que tuvo una epilepsia de alto impacto y esta cirugía. Y entonces, bueno, la idea, hola Ramón, ¿cómo estás? Eh, la idea es que hoy les acercamos a tres grandes profesionales, para mí es un honor, siempre son sumamente generosos para que hablemos un poco de los aspectos neurológicos de la hemisferectomía, la hemianopsia visual, que es tan compleja de entender, y que terminamos hablando de otro tema complejo que es el bullying y el acoso escolar. Así que, bueno, va a haber un espacio para preguntas, pero las pueden ir poniendo en el chat. Así quedan. Si hay alguna pregunta que no llegamos con el tiempo, yo me comprometo personalmente a hacérsela llegar a cualquiera de los tres y que podamos intentar resolverlo. Y de todas formas, quiero que quede a disposición el mail de la Fundación y cualquier apoyo que podamos darle acerca de las guías o durante el año si surge alguna cuestión que no se nos ocurrió hoy. Estamos acá para hacer soporte de ustedes. Así que, bueno, sin más, le voy a dar lugar a la doctora Muro, que para quienes no la conocen, es neuropediatra especializada en epilepsia. Es una de las profesionales número 1 del país en epilepsia pediátrica, pero también en cirugía de epilepsia. De verdad es un honor que nos dedique este rato de su tiempo para explicarnos a todos qué es la hemisferectomía. Así que, y en lo personal, es una gran compañera y una generosa profesional con la Fundación desde el minuto 1. Así que, bueno, estoy muy contenta, Valeria, de tenerte acá y, bueno, no alcanzo las palabras para agradecer. Bueno, muchas gracias Martita, y va a ser creo que un placer también para mí escucharlos a ustedes, al doctor Aristides Álvarez y al doctor Ramón Salinas Sábalos, así que va a ser una oportunidad de aprendizaje para mí. Así que voy a empezar compartiendo, es un tema complejo, no sé si lo podés ver ahí, ahí estamos, ¿no? Y se ve, perfecto. Ok. Bueno, dentro de lo que significa hemisferectomías, así que las dudas que tengan después no hay problema con esto. Lo que vamos a hablar un poquito en esta sesión es de epilepsia farmacoresistentes, por qué cirugía. Vamos a tener 3 objetivos, que es qué tipos de cirugía y tipos de lesión, porque cada vez sabemos que se complejiza más la interpretación de la evolución de estos pacientes según el tipo, qué pasa luego de la cirugía, qué cosas tenemos que ir viendo y controlando, y qué pasa con el neurodesarrollo, algunos aspectos generales. Nosotros sabemos que el 70% de los pacientes con epilepsias responderán al tratamiento, esas son buenas noticias, pero nos queda un cuarto de estos pacientes con epilepsias que presentan crisis a pesar del tratamiento farmacológico. O sea que el 30% de estos pacientes se convierten en epilepsias, lo que antes llamaba refractarias, ahora las llamamos fármacoresistentes. ¿Y qué quiere decir epilepsia fármacoresistente? Es cuando un paciente probó 2 drogas antiepilépticas a buena dosis indicadas para el tipo de epilepsia que tiene y que no mejoran y que necesitamos seguir avanzando en sus evaluaciones. Entonces se abre acá un abanico de opciones para este tipo de epilepsia que un poco este cuadro me ayuda no solo para mis pacientes y a las familias que ya llegan con información, sino también desde el punto de vista médico, en donde tenemos sobre la izquierda toda la variedad de fármacos que nos van a ayudar, y por suerte tenemos más de 20 fármacos para diferentes tipos de epilepsias, pero como ven acá después
de que se use una tercera droga antiepiléptica, la posibilidad de libertad de crisis es menos del 1%. Entonces se han diseñado otras estrategias de tratamiento para mejorar esa brecha en el intento de mejorar la calidad de vida. Aparece el CBD, el famoso cannabidiol, que ya lo van a escuchar, sobre todo en esta población que tiene encefalopatía epiléptica, que hay muchos estudios, ya no es un mito, es algo que es efectivo en un grupo específico de pacientes. La terapia cetogénica, en donde podemos encontrar un libre de crisis del 10% con una mejoría del 85%, o sea que de 10 de cada 100 chicos que usan terapia cetogénica podría quedarse libre de crisis, ¿no? Pero hay una mejoría de crisis notoria. Aparece la neuromodulación o el estimulador vagal con una libertad de crisis de entre el 8%, con una mejoría del 40%, y la cirugía, la famosa cirugía de epilepsia, ¿no? En donde los porcentajes de libertad de crisis según el tipo de epilepsia y según el tipo de cirugía podemos llegar hasta un 40, un 100%. Entonces, no es novedad que tratemos como médicos, los que hacemos epilepsia fármaco-resistentes, de ir a buscar esta opción terapéutica para los pacientes. ¿Y por qué cirugía? Porque esto ya está estudiado, chicos, y este es el estudio un poco del 2017 que nos terminó de demostrar que los pacientes, esto es un grupo de pacientes de los que esperaban y seguían en tratamiento médico, que lo van a ver acá, y los pacientes con cirugía de epilepsia. Como ven acá, hubo la probabilidad de estar sin crisis al año de seguimiento de estos pacientes era 0% en el grupo tratado médicamente, comparado con el grupo que recibió y fue a cirugía, ¿no? Entonces, no solo tenemos evidencia de adultos, sino este es el estudio pediátrico mejor diseñado que nos aprobó eso, ¿no? ¿Y qué tipo de pacientes son candidatos a evolución de cirugía? ¿Son todos? Y no, hay un grupo específico que vamos a ir a mirar, que son pacientes con epilepsias, que ya dije, refractarias, que ya usaron más de drogas antiepilépticas en todas las edades, y sobre todo con epilepsias focales, en donde vemos una lesión que nos informa en la neuroimagen, en la resonancia famosa que todos los pacientes le cuentan también las familias a los docentes y profesionales que vieron algo en la imagen, y también en epilepsias que tienen unas características que nosotros decimos focales, pero a veces muchos de estos reportes son informados como normales, por eso es muy importante que la resonancia sea vista por profesionales que sepan de esto, porque en nuestro país no hay una homogeneidad como en muchos aspectos en cuanto al conocimiento, y eso es importante de tener en cuenta de la revisión. Y incluso en encefalopatías epilépticas hay que pensar en cirugía de epilepsia. En pacientes con antecedentes de síndrome de West, de Lennox, tampoco están excluidos, siempre que haya características focales y algunas características de la neuroimagen y evolución que nos llame la atención, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? O sea, ¿por qué pensar en una cirugía? Porque uno dice cirugía del cerebro, lo que la gente en general, la gente, me refiero a los padres, cuando cuando yo hablo de cirugía, es que hay mucho miedo porque se empiezan a acordar de cirugías, por ejemplo, de tumores cerebrales que quedaron con mucho deterioro o que tuvieron muchísimas más complicaciones, y sobre todo en adultos, ¿no? Que en el adulto cómo es después de una cirugía del sistema nervioso central. Pero en pediatría y en cirugía de epilepsia no tiene ese escenario. Entonces tenemos que empezar a explicar a las familias que es para el control de crisis, que las crisis en la evolución, después voy a entrar en detalle, van a provocar un deterioro en el desarrollo, que es la gran alarma que tenemos nosotros. Es para eventualmente poder tener una mejoría neurocognitiva y calidad de vida, y claramente esto que le digo, ¿no? Evitar el impacto negativo de las crisis persistentes en un contexto de desarrollo que es dinámico, ¿no? ¿Y cuál es el mejor momento?
y todavía se sigue discutiendo cuál es el mejor momento para nosotros desde el punto de vista médico y el mejor momento para las familias. No todas las familias están y eso es algo que fuimos aprendiendo. Yo fui aprendiendo como profesional con Martita y con todo el equipo también, de que no todos tienen un momento igual para la toma de decisiones y para afrontar lo que significa esto, ¿no? Pero para nosotros, desde el punto de vista médico, es cuando cumple criterios de epilepsia refractaria o farmacoresistente, cuando tenemos información suficiente para ver qué zona sintomatogénica, que significa el área del cerebro que está más activa y que tiene relación con esa lesión, cuando yo pienso que las secuelas o lo que puede pasar con la cirugía es mucho menor de los beneficios que pueda tener de esa cirugía, y obviamente que el momento va a depender de variables, como dije, individuales, de la edad, del peso, del estado general basal. O sea, es muy difícil ir a una cirugía cuando hay un paciente que está mal, que está devastado, que está como pobre nutricionalmente, y eso no es menor en la toma de decisiones de estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablo de zona, esto famoso que decimos zona sintomatogénica o zona de inicio de la lesión, ¿qué quiere decir eso? Y quiere decir, acá en lo negro, es que en general no todo el cerebro en estas epilepsias que sobre todo vamos a elegir para que vayan a cirugía, están como, para que ustedes me entiendan, dañadas o lesionadas o afectadas, sino que es un área que tiene una mayor expresión que a veces la vemos desde el punto de vista eléctrico, y entonces ahí vemos las características del electroencefalograma, que es el método de estudio que usamos para evaluar esto, y que muchas veces esa área más grande que van a ver en la roja es todo lo que esa pequeña área o mayor área de compromiso eléctrico y de la lesión que vemos en la resonancia produce finalmente. O sea que muchas veces toda esta afectación del neurodesarrollo, que es mucho mayor, es debido a esto que después voy a hablar un poquito, que tiene que ver con la conectividad. O sea, un área que funciona mal afecta otras funciones del desarrollo, y por eso la importancia de detectar estas diferencias, ¿no? Y esto va a depender de lo que voy a hablar un poco, del tipo de patología, de la base de genética, del tiempo, evolución de la epilepsia también. No es lo mismo operar a un chico cuando recién empieza su evolución que cuando está evolucionando, ¿no? En el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Y este dibujo que está lleno de cosas es todas las cosas que pensamos para evaluar ese paciente en forma precisa, y dentro de esto integra el videoelectro que van a escuchar, el electroencefalograma, la resonancia de alta resolución, el PET, que también lo podemos hacer acá, las resonancias funcionales que se pueden hacer en algún paciente, y esto se discute con el equipo de trabajo y vamos y venimos con esta información hasta que tomamos la decisión, y esto es algo dinámico y que puede ir cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de cirugías tenemos? Y tenemos cirugías que son curativas, que llamamos así, esta es la clasificación más fácil, y las paliativas. Paliativas significa que yo voy a mejorar las crisis, como la callosotomía o como el estimulador vagal o como que está dentro de la neuromodulación, y las curativas, que queremos decir que son curativas porque el porcentaje de libertad de crisis es mayor, y que en muchos podemos llegar hasta un 100%. Y dentro de estos tipos de cirugías hay varios, pero hoy vamos a hablar de la hemisferectomía, pero la lesionectomía son lesiones muy más chicas, es una lesión chiquitita. Las lobectomías, que involucran lóbulos más grandes, y la hemisferectomía, que es el gran paradigma, la cirugía mayor dentro de las cirugías de epilepsia, que necesita un grupo de trabajo más importante. Entonces, ¿qué patologías podemos encontrar en estas? ¿Qué condiciones son las que llevan a una hemisferectomía? Entonces vamos a tener desde displasias corticales focales que toman más de un lóbulo, se hagan más grandes, hasta malformaciones vasculares, alteraciones o ACVs o lesiones isquémicas, que es un poco lo que
habló la doctora Boccoli, que también la invitaron en la otra sesión, el síndrome o la encefalitis de Rasmussen, que si bien es unilateral, puede ser bilateral, por eso está en el medio, el Sturge-Weber, la hemimegalencefalia y estas grandes malformaciones de desarrollo cortical hemisféricas. Entonces, hay una variedad de lesiones, del origen de estas lesiones, que eso es lo que va a determinar también el pronóstico, porque se presentan en momentos y tiene una condición diferente. Esto es para mostrarle que esto es una lobectomía de una lesión hipocampal. Esto es una resonancia donde vemos todo lo negro es sustancia blanca y todo esto se llama corteza, y esto que brilla más respecto del otro es el hipocampo. Y esto es como luce la resonancia posterior a la cirugía resectiva de un paciente con epilepsia refractaria. Esta es la primera cirugía que se desarrolló, tiene más de 50 años, es una de las más efectivas y las que menos, digamos, complicaciones posteriores produce, ¿no? Esto es lo que se produce por una displasia cortical, focal, y lo que nosotros llamamos lesionectomía. Van a ver que estos son, vieron, no se ve casi, se ve un borramiento que a mí me cuesta verlo acá, de la sustancia gris blanca, y van a ver este poquito acá, o esta alteración que tiene a nivel de la parte anterior del surco central. Y van a ver que no son, esto que está en negro es lo que se terminó resecando, lo mismo que esto que está acá lateral y lo mismo que está acá sobre el lado derecho. O sea que no todas las cirugías tienen la misma dimensión y el mismo impacto según el tamaño y según la localización, ¿no? Y también tenemos lesionectomías en condiciones que cada vez lo hacemos más y nos animamos más en nuestro país para condiciones más complejas, como es el complejo esclerosis tuberosa, que es una condición neurocutánea que afecta la piel, pero también afecta el sistema nervioso central, y que tiene estos tubers que se llaman, son estas lesiones que acá en esta secuencia se ven de color blanco y que son generadoras de crisis, ¿no? Y que son muy parecidas a estas que son la clásica displasia de tipo 2B, que esta es una de las que más proponemos cirugía, porque andan muy bien, con un porcentaje de libertad de crisis de un 80 o un 90% versus menos porcentaje en estas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que parte de lo que hago yo en este seguimiento? Se hace muchas veces algo que se llama monitoreo intraoperatorio por ICOG o electrocorticografía, que el objetivo es delimitar esa área epileptogénica que no solamente se ve en la resonancia, sino que también lo vamos a ver desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Y entonces, llegando a las lesiones hemisféricas, voy a hablar de tres, pero de lo que quería contarles es que es importante diferenciar si estas lesiones hemisféricas son lo que antes se llamaba, a nosotros nos gusta mucho hablar el término congénito, ahora hablamos de genéticamente determinado, pero para que ustedes me entiendan, nacen con esta lesión, o sea que muchas veces no se manifiesta cuando nacen clínicamente, pero si ustedes le hicieran una imagen, probablemente de alta calidad esté. Dentro de esas están las hemimegalencephalias, dentro de estas están las malformaciones del desarrollo cortical, y muchas veces puede haber lesiones vasculares de algo que le pasó adentro de la panza de la mamá o cuando nació, y que producen lesiones vasculares. Y las adquiridas es que era un cerebro sano y que en algún momento sufre una lesión, una injuria, nace sano, no tiene ningún problema, y en ese grupo están las malformaciones vasculares, que a veces sufren un accidente hemorrágico, que eso tengo varios pacientes, o el mismo accidente cerebrovascular por otros motivos, y la gran dama en este grupo es la encefalitis de Rasmussen, que ahora les voy a contar. Bueno, entonces la hemimegalencefalia es una de las causas que pueden ser candidatas a cirugía y en este caso a hemiferectomía, porque son
lesiones cerebrales hemisféricas muy, muy severas, y ahora les voy a mostrar cómo lucen. Entonces, en un grupo de pacientes con esto que se llama hemimegalencefalia, que significa el agrandamiento de un lado del hemisferio, que está más grande, generalmente a veces se asocian a macrocefalia, que tamaño cefálico es más grande, pueden tener diferentes manifestaciones que no es menor en términos del desarrollo. Algunos bebés nacen con crisis que a veces son autolimitadas, tienen un periodo libre de crisis y posteriormente desarrollan epilepsia y posteriormente desarrollan una encefalopatía epiléptica o epilepsias refractarias, y es donde vamos a decidir y a ver la cirugía, ¿no? Y en estos pacientes ya en general hay un compromiso del desarrollo desde que nacen, o sea, tienen un examen neurológico que no es el habitual de ver en estos bebés. Hay un periodo donde mejora cuando están libres de crisis, cuando empiezan su epilepsia desmejoran, y después hay una etapa de deterioro. Deterioro quiere decir que no incrementan las pautas de madurativas, no aprenden a hacer cosas nuevas, y que es el momento, uno no quiere llegar ahí para llegar a la cirugía, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, la pérdida de pautas madurativas en este grupo de pacientes, y claramente después de la cirugía mejora. En el otro grupo de hemimegalencefalia, en ese tengo algunos pacientes, no es lo más frecuente, pero sucede. Ellos nacen con esta malformación, pero están libres de crisis por mucho tiempo. Hay veces que están algunos meses, a veces aparece al año, a veces aparecen muchos años después. Y sí, lo que llama la atención en este grupo de pacientes es que siempre hubo algo del compromiso de desarrollo, o sea, o en el lenguaje, o en la motricidad fina, o en la psicomotricidad. Eventualmente pueden desarrollar epilepsia. Hay un grupo que se acomoda con medicación, pero hay otro grupo que evoluciona a la encefalopatía epiléptica y a la epilepsia refractaria, y después de la cirugía mejora. Entonces, estos dos grupos, ¿por qué los mencioné? Y porque el chico que tiene crisis desde el inicio, o sea, el pronóstico del punto de vista del desarrollo cognitivo va a ser mucho más complejo que el que tiene un periodo en el cual pudo hacer otro tipo de conectividad a nivel cerebral y poder, digamos, reacomodarse en el tiempo que tuvo con libertad de crisis, ¿no? Pero siempre tienen en lo basal, a veces no nos damos cuenta, pero siempre hay algún compromiso, ¿no? Entonces, ¿cómo luce? Y este es un pacientito mío que yo lo conozco desde los 3 días de vida. Yo ya soy como les digo, la tía de la familia. Fue muy duro al inicio el atravesar todo esto, porque fíjense acá sobre la izquierda, van a ver, este es el hemisferio derecho sobre el lado derecho, y el lado izquierdo van a ver toda esta malformación casi pseudotumoral, como que está todo deforme del lado izquierdo. Y cómo presiona el otro lado, y van a ver claramente que está más grande un lado que del otro, ¿no? Cómo deforma y presiona el ventrículo, o sea, esto que está negro acá, chicos, es el líquido cefalorraquídeo, que es normal, y del lado izquierdo ya casi no lo tiene, ¿está? Este paciente tuvo poquitas crisis cuando nació, tuvo un compromiso de su desarrollo, tuvo un periodo en el cual no tuvo crisis y se terminó operando entre los 9, 10 meses, casi el año, ¿está? ¿Y por qué? Porque estuvo bien, tuvo electros que estaban bien, sin crisis, pero finalmente terminó en la cirugía. Lo de abajo es la resonancia post cirugía, y donde van a ver la resección, que no es completa. Esta resonancia es después de la segunda cirugía, porque cuando tienen estas lesiones tan grandes, el riesgo de la desconexión completa es más, como que tiene más complicaciones que si lo podemos hacer lo que se llama en 2 tiempos, o sea, hacer una cirugía inicial y después esperar la recuperación y verlo. ¿Por qué? Porque está como el cerebro a mucha presión, y porque pierden sangre también durante la cirugía. Son complicaciones que son previstas, y eso se habla con la familia. Pero ven cómo queda todo como completamente alterado, pero ustedes tienen que recordar que todo este hemisferio ya de base está mal, ya de base funciona mal, y no le aportaba nada a este paciente o sea, lo único que le aportaba era crisis, o sea, no tiene un nivel de funcionamiento adecuado. Cuando nosotros vemos, por otro lado, lesiones isquémicas vasculares,
También estas que aparecen en periodo perinatal pueden empezar con crisis que son autolimitadas. Tenemos periodos libres de crisis hasta que hacen estas formas de epilepsias aisladas y después se convierten en encefalopatías epilépticas o epilepsias refractarias, y ahí empezamos a ver la oportunidad quirúrgica, ¿no? Generalmente esto lo puse acá después de la palabra que dice deterioro, pero en general lo debería correr un poco cada vez más adelante, pero para que se den una idea que en muchos países y en muchos pacientes todavía estamos acá, en lo cual deberíamos empezar a evaluar estos pacientes en otro momento, ¿no? Pero lo hice a propósito un poco para mostrarles cómo es el pensamiento. Pero hay pacientes que tienen una lesión adquirida. Entonces son pacientes que nacen libres de crisis, tienen una malformación vascular, que se rompió el vasito, sangró, produjo la lesión, o tienen un Rasmussen y tienen un desarrollo completamente normal previo a ese evento. Y eso con la epilepsia desmejora, se deteriora, se aparece la encefalopatía epiléptica y aparece como opción la cirugía. En estos es difícil, es un poco más difícil la toma de decisiones porque depende de qué lugar del hemisferio sea, es la pérdida que voy a tener o la ganancia de habilidades desde el punto de vista del desarrollo. Y ahí es donde no es lo mismo el hemisferio, y van a ver que si es la lesión del hemisferio izquierdo, si pensamos que está el lenguaje, no es lo mismo que la del derecho. Esta es una lesión isquémica clásica, ven, esto es un infarto de la arteria cerebral media producida en periodo perinatal, y como todo, la cerebral media es una arteria que irriga todo en la parte del hemisferio, y entonces si le afecta algo, que ya lo habrán visto, es como desbastante, ¿no? Entonces todo este hemisferio estaba mal, producía crisis, y se decidió una cirugía que se llama desconectiva, que es la hemisferectomía para este paciente con muy buen pronóstico. Y en el Rasmussen, ¿qué pasa? Y un poco pasa algo parecido con lo que les conté con las lesiones adquiridas isquémicas, ¿tá? Que pueden tener, generalmente tienen un desarrollo normal, aparece la epilepsia y desmejora. ¿Y de qué se trata el Rasmussen? Y se trata de una lesión, un proceso inflamatorio que todavía no sabemos las causas, se piensa que es autoinmune, que empieza en un área del cerebro y va progresando. Progresando quiere decir progresando en las imágenes y progresando clínicamente. Muchos de estos pacientes hay veces que tienen periodos, como nosotros les decimos, de stand-by o de meseta, donde no aparecen a mucho. O sea, pueden tener poquitas crisis, poquita manifestación, pero en algún punto, ¡pum!, aparece esta otra fase, y ahí es donde entramos a pensar en otras estrategias como la cirugía. Siempre empezamos con tratamientos inmunomoduladores, inicialmente como corticoides, gamma-globulina y otros inmunomoduladores, hasta que llegamos a la cirugía. Y entonces acá aparece esto de la importancia de si la lesión está en el hemisferio dominante del lenguaje, si está del lado de la lesión, digamos, el lenguaje se deteriora más. O sea, si yo tengo una lesión izquierda, por ejemplo, y mi lenguaje está ahí, el lenguaje se va a ir deteriorando más a medida que va pasando la evolución de esta condición. Si yo tengo que mi hemisferio del lenguaje está en el lado sano, probablemente tenga crisis, tenga compromiso cognitivo, pero el lenguaje no es lo que más deteriora, y claramente es lo que se va a preservar posterior a esa cirugía. Y es así como luce un poco en la fase, ya les diría fase 2-3 del Rasmussen, donde está este compromiso de sustancia blanca, ya no es de corteza, y que se va atrofiando. O sea, la característica de esta enfermedad en el tiempo es que el cerebro de ese lado y en diferentes lugares se va atrofiando y produce el compromiso de epilepsia y el compromiso cognitivo y motor. Son estos chicos que no tienen hemiparesia y que posteriormente la desarrollan, ¿no? Entonces, una vez que decidimos si es el paciente correcto y qué es lo que hacemos después de la cirugía, qué es lo que nos espera. Y bueno, hay un montón de cosas que hacer, pero solamente para que se den, esto es en las primeras semanas,
Poscirugía, que vamos a ver el medio interno, el manejo del sangrado, usamos mucho corticoides, sobre todo para hemisfrectomías, manejo de la fiebre, y ahora voy a decir un poco de las crisis del postoperatorio y el déficit neurológico, ¿no? Entonces, ocurre las crisis, ¿es para preocuparse y salir corriendo después de la cirugía? La respuesta es no, ocurre entre un 26 y un 30%. Hay veces pueden tener estas crisis que son más generalizadas o diferentes a las que venían teniendo, y hay veces que sí aumentan el riesgo de tener crisis en otras cirugías más que la hemisfrectomía, a excepción que si la hemisfrectomía no fue completa, si la desconexión no fue completa, y aumenta la frecuencia luego de los 12 meses de edad de evolución de la epilepsia, y depende más de la etiología. Por ejemplo, la recurrencia de crisis en hemimegalencefalia es mucho más alta que en, por ejemplo, es una hemisfrectomía secundaria a una lesión isquémica o cerebral, ¿no? Aparece como segundo dato importante para tener en cuenta en posterior a esta cirugía, la hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación anormal de líquido dentro de los ventrículos, y que puede eso eventualmente seguir acumulando líquido y tener un riesgo en forma progresiva si no se soluciona, y que hay un riesgo de vida, ¿no? Y esto es un problema que se lo está viendo como problema de esta cirugía, porque hay veces que en la evolución estos pacientes con hidrocefalia, que no solo afecta la parte visual también, sino los otros sistemas, es lo que es más difícil de tratar, y hay algunas técnicas de lo que se está viendo en cirugía para evitar, o si es posible evitar la cirugía, y eso es el trabajo que estamos haciendo con neurocirugía, con todos los equipos de trabajo, ¿no? Hay un tratamiento claramente que es la derivación de la válvula ventricular o shunt, pero hay veces que recurren y hay que cambiar, y entonces es complejo. La afectación endocrinológica, esto es algo nuevo que quiero mencionar, porque hay muchos pacientes post-hemisfrectomía que pueden hacer alteraciones de línea media, dentro de eso alteraciones hormonales y la pubertad precoz. Yo tengo varios pacientes que esto me pasa con otras condiciones neurológicas, pero particularmente en hemisfrectomía. Diabetes insípida ¿qué quiere decir la pubertad precoz? Y quiere decir que estos chicos desarrollan sus caracteres sexuales y tienen todo el desarrollo hormonal antes de tiempo. Y eso no es bueno desde el punto de vista óseo ni metabólico, y a veces empiezan con mayor cantidad de crisis, que uno no sabe, irritabilidad y trastornos conductuales, y uno no sabe por qué y es por esto, ¿no? Así que esto hay que controlarlo y hay que verlo. Cuando yo lo presto atención a esto, porque en general uno no va a mirar los genitales o en todas las consultas. Y lo que pregunto es si ha tenido un gran estiramiento, ¿no? Si la velocidad de la talla ha sido grande. ¿Y qué pasa con los aspectos del desarrollo? No hay demasiada unanimidad en cómo les va a estos pacientes poscirugía, porque siempre va a depender de cuál fue la causa, cuándo empezó la epilepsia, cuándo se operó. Entonces, cuando se juntan todos estos pacientes, esto es lo que se habló en la última discusión hay un grupo que se llama Pediatric Alliance, que nos juntamos una vez al año, que necesitamos más estudios para identificarlos. Lo que sí se supo y agrupó es en este grupo de pacientes, que es el mayor, que es el de hemimegalencephalias, en donde hay un gran porcentaje que puede llegar a tener una cognición promedia. Un 26% podía desarrollar lenguaje apropiado para esa edad, y el 21% podía tener habilidades de lectura satisfactorias, y que obviamente que los que se habían sometido a una resección del hemisferio derecho y que que eran mayores al inicio de la epilepsia, o sea que tenían más edad, ese periodo que yo les cuento de que libre de crisis, que estaban mejores, tenían mejores resultados cognitivos y de lenguaje. Y dos o tres cosas más, y ya los dejo, es que esto es fundamental. Esta información está en la página de FUNEMI. Creo que es importante recordar que estos pacientes no tienen un procesamiento auditivo igual
a los otros y tienen que imaginarse que esa desconexión de un hemisferio con el otro hace que ese hemicerebro ya no funciona. Cuando hay una hemisferectomía izquierda, el oído derecho se suprime de forma drástica y el oído izquierdo tiene la ventaja. Entonces hay que siempre tratar de hablarle y de decirle a los maestros y demás que lo tienen que hablar generalmente del oído izquierdo, que es el mismo lugar que está operado. Porque siempre nuestro cerebro es contralateral, o sea, parece lo contrario, pues decir, ¿cómo le voy a hablar del lado operado? ¿No? Y entonces siempre hay que tratar de recordar eso. Entonces el hemisferio derecho, el oído izquierdo, al contrario, se suprime de forma drástica y es probable que el oído derecho tome ahí la capacidad auditiva. Pero hay otros problemas que tienen estos chiquitos, ¿tá? Uno es que en el habla en ruido, o sea, descifrar el habla en un ambiente ruidoso. Voy a mencionar la escucha dicótica, que es descifrar el habla de los sonidos que compiten entre sí, o sea, estos chicos tienen dificultades en este procesamiento, estar en un salón, en un aula con mucho ruido, con otras voces, ¿está? La lateralización del sonido, o sea, percibir de qué lado se origina para fijarme, para darme vuelta, para prestar atención, que eso también pasa también desde el punto de vista visual. Y el cierre, una de las otras cosas que es interesante es el cierre auditivo, que es la capacidad que tenemos todos para rellenar para la señal acústica. O sea, nuestro cerebro está diseñado para completar las actividades, está para una frase, una palabra, como que te la inventa. Pues si escuché esto o no escuché. Y en realidad es porque ya estás tan acostumbrado a esa palabra que ya hay muchos estudios interesantes y ustedes van a ver en Instagram también que aparece, si usted está pensando en esta palabra, va a escuchar esta palabra, y tiene que ver con el procesamiento auditivo. Y a ver, ¿cómo aprendemos a leer? Y en realidad, lo que quería contarles hoy, que va a tener que ver con los últimos estudios que se están haciendo de conectividad, que un poco difiere, ¿no? Claramente cómo lee un adulto, cómo lee el niño, pero en ese contexto tenemos que agregarle cómo lee y cómo aprende el procesamiento auditivo, visual, un chico con una hemisferectomía. Y para eso tenemos que entender, para entender qué pasa con los estudios, o sea, para que me entiendan de qué se tratan estos estudios, tenemos que entender cómo medimos esa actividad cerebral. O sea, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escribimos, cuando pateamos la pelota, cuando hacemos este movimiento rápido de los dedos muy específico, que en inglés se llama finger tapping, ¿quién da esa orden? ¿Qué es lo que se produce? Es las neuronas, es el grupo de neuronas en la corteza cerebral que se activa. Esa actividad desde el punto de vista cortical y neuronal produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral, o sea, hay mucha sangre en esas regiones que tienen que ver con esas funciones. Y depende de qué actividad la que hacemos, la que decimos, depende de qué hacemos, si tenemos que ver con una actividad motora o de lectura. Y el cuerpo calloso ahí es la gran conexión entre ambos hemisferios, es donde se va a ver ese flujo cerebral, y ese flujo cerebral es lo que se ha medido en un dispositivo que se llama resonancia, resonador, pero hay una técnica especial que se llama resonancia funcional. ¿Y qué es lo que hace? Es mide esa actividad neuronal, y mide cómo se mueven las moléculas de sangre y de oxígeno, la sangre oxigenada en un lugar, y eso lo detecta, y lo que se ve es un panel de colores donde se ven las áreas de activación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es que cuando esta persona que está lúcida, despierta y se le pide que mueve el dedo derecho, se ve la activación de la parte motora bien central del área izquierda. O sea, hay una correcta correlación de lo que hacemos con lo que le pasa al cerebro. ¿Está? Y lo mismo, esto es lo que se ve en los movimientos derecho, solamente, fíjense, del dedo derecho, toda el área el área motora izquierda que ocupa para hacer ese movimiento, cuando decimos es solamente esto. ¿Está?
Y lo mismo pasa con el lenguaje, que eso es lo que se ha podido hacer en resonancias funcionales, y que lo que nos va a ayudar en los pacientes que colaboran, porque esta parte de la resonancia funcional es uno está en el dispositivo, en el resonador, no sé si ustedes han estado, pero no es tan confortable, y por eso hay mucho entrenamiento y hay personas que se dedican a esto para ayudar a los chicos a poder hacerlo cuando se puede, pero después le voy a decir qué es lo que se está haciendo para este tipo de pacientes. Y lo que se ve acá es que cuando se le dice para repetir una palabra o para la comprensión del lenguaje, qué áreas se activan, y esto es claramente una lateralización del lado izquierdo. Esta es el área que se llama de Broca, donde nos ayuda a mover la boca. Esta es la parte temporal que tiene que ver con el procesamiento auditivo y el reconocimiento de que si es una palabra o un sonido, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros en estos pacientes? Y en realidad es muy interesante, esto es lo que se viene acumulando como información para ver cómo es el procesamiento y la conectividad y que puede afectar de alguna manera el desarrollo en estos pacientes. Y lo que se ha visto es que en realidad no se este es un paciente que van a ver acá que está. Estos son cortes de esta resonancia funcional. Lo que ven en rojo son las áreas donde se activa, donde hay actividad neuronal que está funcionando, pero en vez de darle una función, porque estos pacientes son muy difíciles de darles una tarea, en muchos casos se hace lo que se llama resonancias en un estado de pasividad, ¿está? Y eso, porque nuestro cerebro a un estado de descanso tiene actividad cerebral que se puede medir con los controles. Y en este caso, este es el control de un paciente sano que tiene sus dos hemisferios, y van a ver que estas áreas que son del área frontal, del área temporal superior, y del giro precentral motor están todavía activas aun cuando ustedes están descansando. O sea, el cerebro no descansa, el cerebro cuando duerme y cuando está descansando sigue teniendo actividad, y con eso podemos hablar horas de por qué es la importancia del sueño en estos pacientes, cómo se puede ver afectado inclusive post cirugía, ¿no? Y en estos pacientes van a ver que toda esta parte gris que está sobre acá, sobre el lado derecho, a la izquierda, en este caso de su pantalla, está vacío, que es donde no está, donde está el tejido que se resecó, y cómo se sigue activando en la misma secuencia que se ve en un control, ¿no? Las mismas áreas. Entonces, esto es algo que no se sabía, porque en realidad pensábamos que eran otras áreas, que no se iban a activar, y esto se está haciendo como para cada patología, porque para cada causa tiene un objetivo diferente, ¿no? Y toda esta información que digamos, que hablamos, está en la página de FUNEMI. Van a encontrar todos los detalles de cada patología en sí, y hay unas guías que son maravillosas, que en realidad, un poco para terminar, lo que quería decirles es que yo la conozco a FUNEMI y a Marta a partir de un primer encuentro que se organiza en el 2019 para un simposio de padres, cuando yo estaba todavía en la institución FLENI, que fue algo muy, muy positivo. Fue el primer simposio de padres que se organizaba en el país de epilepsias. Y la invité a Martita, la conocí ahí, pero la conocí creo que más también a través de Mónica. Mónica Jones es una gran luchadora, es la fundadora de lo que antes era el Brain Recovery Project, y que ahora es parte del comité y directora del Pediatric Epilepsy Surgery Alliance, que es una fundación también para padres, y que desde ahí nos conocimos y nos seguimos en contacto con ambos grupos, y también me junto con el equipo que se organiza en un congreso todos los años, ¿no? Pero ¿cuál es el futuro de la cirugía de epilepsia? En realidad,
Esto, para que ustedes tengan una idea de cómo avanzó toda la ciencia y lo que sigue avanzando. Estos eran los primeros dibujos por microscopía electrónica de Ramón y Cajal, es el primer patólogo que los describió, español. Era muy hábil desde el punto de vista del dibujo y hay presentaciones que me encantaría poder ir en los museos de cómo él podía dibujar esto que veía, ¿no? Después se evolucionó a lo que se llama microscopía electrónica, podemos sacar una foto a nivel molecular de las neuronas, y posteriormente viene la tomografía, posteriormente la resonancia, en donde ya tenemos una resolución, en donde ahora la máxima resonancia son de 7 Tesla, que son, como yo siempre les explico a las familias, que son como los megapíxeles de las fotos de los teléfonos que fueron avanzando con la edad. Y ahora lo que se viene es ya dentro de lo micromolecular. Y ustedes van a ver sobre la izquierda, es este video donde van a ver estas células que tienen que ver absorben nutrientes, ¿ven? Y los entregan. Y cómo desde el lado derecho ya podemos hacer a nivel de lo que se llama resolución en nanoescala de la conectividad de manera, de manera más específica y microscópica. Entonces, cuando yo hablo con digamos, la gente que está haciendo eso, si la cirugía siempre va a ser la solución, y todos pensamos que no, que llegar a este punto de hacerlo, de rever estos casos va a ser el futuro, pero en este momento es lo que estamos, es lo que es el futuro para los pacientes que tenemos ahora, ¿no? Entonces, la conclusión es que pacientes con epilepsia refractaria sin respuesta al tratamiento deberían tener evaluación en centros de referencia o profesionales de referencia, que siempre es un buen momento para la reevaluación, pero en epilepsias de inicio en el primer año de vida hay que ser más cuidadosos, y antes de los 3 años tienen mejor pronóstico. Y en pacientes en lo que se decidió cirugía de epilepsia es muy importante la evaluación precirugía que hablamos. Es importante conocer las complicaciones esperadas en este grupo de pacientes, trabajar en equipo para la toma de decisiones, y también trabajar en equipo significa la comunicación con otras fuentes de información como las fundaciones de padres, ¿no? Creo que esto es algo que uno lo ha aprendido con la edad. Yo hace ya 24 años que hago esto, y uno se ha amigado de alguna manera, lo voy a decir así, con las fundaciones de padres, y ha aprendido que la información técnica médica no siempre es suficiente, no siempre es suficiente para llegar al otro, y que necesitan de otra comunicación para poder ayudarlos en este proceso que es atravesar todo esto que es tan difícil para esto que es mejorar la calidad de vida.